Hola, estimados hermanos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a su estudio bíblico de todos los días jueves. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida y por supuesto enviarles un fuerte abrazo digital, electrónico, y espero que todos y sus familias estén muy bien de salud. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de Judas y en este momento vamos a iniciar con un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra, de poder, Señor, llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra, de poder hacer, Señor, estos estudios bíblicos para ir descubriendo línea por línea el mensaje que dejaste a toda la humanidad. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo respetuosamente, a mantener, Señor, siempre la doctrina bíblica con la ayuda de tu Santo Espíritu. Dejamos este espacio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos una vez más. Quisiera que me acompañen a la epístola de Judas. Vamos a estudiar los versículos 17 y 18 en esta oportunidad y hemos titulado este mensaje Consuelo en las promesas hechas por Dios. Recuerde que en el estudio sistemático de la epístola de Judas hemos creado una serie que se llama La Epístola de Judas, una epístola para los tiempos apocalípticos. Y es porque en ella podemos encontrar muchas características que ahora nosotros vemos en nuestra sociedad, en la iglesia, en medio de nuestra familia, en las noticias, en el mundo. De esta manera también podemos asegurar que la palabra de Dios, la Biblia, sigue siendo actual, sigue siendo moderna, que no ha pasado de moda y por supuesto sigue siendo y seguirá siendo útil para poder aconsejar a las personas en tener una vida saludable espiritualmente hablando. Así que vamos a analizar un poco estos versículos. Judas 17 y 18 dice la Escritura: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estaremos analizando a continuación estos dos versículos. ¿Le ha sucedido a algunos de ustedes que la condición del corazón del hombre en cualquiera de las sociedades de la tierra le trae desánimo? Hemos visto noticias en los periódicos, hemos visto noticias alrededor del mundo que a veces sobrepasan nuestros sueños, nuestras capacidades de poder desarrollar, de poder tener proyectos, de poder decir, tengo ganas de vivir en este mundo tan paradisíaco, y nos damos cuenta que realmente dista mucho de ser un mundo perfecto, que en algunos momentos dice: ¿de qué me sirve esforzarme tanto si el sistema me va a alcanzar? El sistema no me va a dejar desarrollar todo lo que quiero desarrollar. En esta oportunidad o en estos días hay algo que nos puede devolver ese ánimo que necesitamos, y es el consuelo que encontramos en recordar las promesas que en algún momento fueron hechas por el Señor. La palabra dicha por Dios en tiempo atrás, que sigue siendo o siguen siendo promesas para la iglesia, para los creyentes, para su familia, para los hijos de Dios, es la base donde debe estar cimentada nuestro ánimo, nuestra fe, nuestro deseo de salir adelante, los proyectos y sueños que Dios pone en nuestro corazón. Debe estar cimentado en aquellas palabras que fueron dichas por Dios. Judas, en esta epístola, inspirado por el Espíritu de Dios, trata de animar a la iglesia. Trata de decirle a la iglesia: no se desanimen, el tiempo es un tiempo malo. Recuerden que hemos hablado en estudios anteriores sobre esta epístola en cuanto a los infiltrados dentro de la iglesia, aquellos que muestran un rostro pero que sus corazones realmente no están alineados a Dios. Burladores, personas que señalan, personas que son hipócritas, etcétera, etcétera, y que probablemente han empujado a más de una persona a dejar de ir a la iglesia, a dejar de congregarse, a dejar de creer en el sistema eclesiástico que Dios dejó instituido en la Biblia. Pero cuando nosotros vemos verdaderamente la palabra de Dios y
las promesas que Dios ha hecho a su pueblo es lo que nos llena de ánimo una vez más. Y decimos, he confiado en los seres humanos, he dejado de tener una relación con Dios sencillamente porque alguien en algún momento me falló en esta tierra, pero Dios sigue estando conmigo. Por eso una vez más los versículos 17 y 18, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Con esto, en una epístola que está casi al final de la Biblia, Dios dice, de aquí para atrás, crean todo lo que dije a través de los apóstoles, crean todo lo que dije a través de los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. Recuerde que todo lo que leemos aquí, si bien es cierto, alguien tomó una pluma y lo escribió en un papel, en un papiro, en un palimpsesto, en cualquier tipo de material que había antes, fue inspirado por el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia que hace de la Biblia la palabra de Dios y no un libro de texto, un libro de consulta o una gran obra literaria. El Espíritu de Dios inspirando a estos hombres. Por eso Él dice, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos advirtieron cosas buenas, advirtieron peligros, advirtieron cosas que iban a suceder en el futuro. Nuestro consuelo proviene de esa palabra dicha tiempo atrás por Dios. Bueno, el consuelo vendrá no cuando la situación mejore, sino cuando en medio de toda la situación traigamos a memoria esas palabras, esas promesas, esa comunicación que ha habido entre Dios y los hombres en tiempo atrás. Recuerden, ser cristiano, ser una persona que está cerca de Dios, ser una persona que ora y que lee la Biblia, no nos asegura que vamos a dejar de tener problemas, que vamos a dejar de enfrentar crisis, que nos vamos a meter en una burbuja de protección y que nada va a acechar nuestra vida. Eso es equivocado. Vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo que se desgasta, vivimos en un cuerpo que se desgasta día a día y eso siempre va a generar algún tipo de problemas a todos los seres humanos, aunque tengamos una sana, poderosa y vital vida espiritual cerca de Dios. La medicina entonces, que es traer a nuestro consciente, a nuestra memoria las palabras del Señor, siempre nos va a dar fortaleza en medio de las circunstancias difíciles. Las vamos a vivir. Pero si nosotros tenemos esa fe cimentada en las promesas de Dios y en su palabra, vamos a lograr salir adelante. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por qué? Quiero compartir con ustedes al menos 4 motivos por los cuales nosotros debemos recordar las palabras de Dios. Y yo sé que estoy seguro que en alguno de ustedes en este momento, porque así me sucedió cuando empecé a escribir y a analizar, estudiar este estudio, valga la redundancia, venían a mi mente. Y dije, bueno, hay que compartir algo que el Señor dijo, hay que compartir alguna promesa de Dios. Pero la Biblia está llena de promesas, la Biblia está llena de palabra para la iglesia, para sus hijos, para su familia. Es necesario entonces que cada uno de nosotros conozca lo que dice la Biblia. Yo pude haber puesto algunos ejemplos de eso y empezar a decir, bueno, Dios dijo en algún momento esta promesa, Dios dijo en algún momento esta otra promesa. Pero es necesario que el pueblo de Dios estudie la Biblia, lea la Biblia, para que pueda saber cuáles son las promesas que están escritas para cada uno de nosotros. Dios le va a hablar a usted personalmente a través de cada una de esas promesas y estoy seguro que en los momentos de dificultad, como dije hace un momento, su memoria o su conciencia traerá de nuevo todas aquellas promesas que Dios en algún momento le hizo y eso le dará libertad de el miedo, del temor, de la inseguridad. Entonces pasamos a nuestro primer punto. ¿Por qué es necesario que nosotros traigamos a la conciencia estas promesas de Dios? Pues al saber que lo que estamos atravesando en el tiempo presente nos fue advertido de antemano por Dios, que es el Señor, el sabio, el omnisciente,
y nos produce seguridad. Cuando Dios advierte sobre algo, también nos advierte con seguridad. Es decir, Dios nos dice, esto va a suceder, pero estaré contigo donde quiera que vayas. Esto puede ser que suceda en los tiempos postreros, en los tiempos apocalípticos o en los tiempos de dolores, como dice la palabra de Dios, pero estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso nos produce seguridad. Si usted está pasando un momento de crisis, si usted está pasando un momento difícil, no se preocupe. De más. Somos seres humanos y nos tenemos que preocupar. Dios puso en nosotros las emociones, Dios puso en nosotros los sentimientos, Dios puso las reacciones, ya sea para que nos protejamos, ya sea para que protejamos a otros, para que demos amor y podamos recibir amor. Entonces es inútil tratar de decir no se preocupe al 100%, no se preocupe de más, porque Dios está con nosotros para brindarnos seguridad. Eso es lo que Él ha dicho en la palabra. Dios permitirá que las cosas sucedan en nuestra vida así como suceden en el mundo, pero Él estará a nuestro lado para brindarnos seguridad de que nunca, en medio de las circunstancias, Él dejará a un lado su amor por nosotros. También, pues, al saber que lo que estamos atravesando en el tiempo presente nos fue advertido de antemano por el Señor sabio omnisciente, nos produce descanso a nuestra alma abatida. Primero, el sentimiento de seguridad, de sentirnos protegidos por Dios, va a tener una consecuencia, y la consecuencia es que nuestra alma descansará en el Señor. Muchos de nosotros recibimos noticias no tan agradables, ya sea en cuestiones de trabajo, en cuestiones económicas, en cuestiones del banco, en cuestiones de la tarjeta de crédito, en cuestiones de alguna deuda, en cuestiones de algún problema familiar, en cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Hay diferentes niveles de gravedad, hay cosas sumamente graves, hay otras que no lo son tanto, pero nos incomodan la vida, pero nos quitan la paz. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y recordamos que Él nos dijo que nos dará seguridad en los tiempos difíciles, que nos acompañará en todo momento, que nos tenemos que poner debajo de sus alas, que podemos descansar en sus pastos verdes, en ese momento nuestra alma empieza a descansar. Y entonces encontramos el descanso debido, recordando las promesas de Dios en el pasado. Número 3, nos produce y alimenta la fe, pues sabemos a quién hemos creído. Una vez nosotros leamos la palabra de Dios, una vez analicemos la persona, el carácter, el perfil del Dios a quien le hemos entregado nuestra vida, va a empezar a alimentar nuestra fe. Y en ese alimento de fe vamos a darnos cuenta de en quién hemos creído. No hay cosa más horrible en este mundo que confiar en alguna persona y después ser traicionado por esa persona. Porque uno verdaderamente quizá al final no lo conoció o no la conoció del todo. Y puede ser que uno diga, no puedo creerlo, que al final esta persona haya sido portadora de esos sentimientos tan malos en su corazón. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando empezamos a conocer a Dios, como decía un gran amigo pastor, me decía, entre más le conozca, más le va a amar. Y es porque uno se va dando cuenta de la verdadera esencia de Dios. Y es maravilloso. Y eso nos da seguridad en los momentos de crisis. Entonces nos da seguridad, nos da descanso a nuestra alma, alimenta nuestra fe porque sabemos en quién hemos creído. Y la número 4, nos recuerda que estamos viviendo en los postreros tiempos, tiempos apocalípticos, y que vamos pronto en camino hacia nuestro hogar celestial. Porque creemos en la doctrina bíblica, y la doctrina bíblica dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, seremos arrebatados, y nos reuniremos con el Señor Jesús en las nubes. Eso nos tiene que dar paz, y eso nos tiene que dar tranquilidad. Eso es lo que tenemos que ver hacia adelante. Estamos viviendo en los postreros tiempos, y cuando creemos en todas las promesas que Dios ha dado en el pasado, en la Biblia, hacia nosotros, y que están vigentes todavía, que no han sucedido, que están a punto de suceder,
nos da seguridad, descanso en el alma, alimenta nuestra fe y, por supuesto, nos da esa tranquilidad de que estamos viviendo esos tiempos postreros y que Cristo vendrá por su iglesia en cualquier momento. Tiempo de participación. Pregunta número 1 o interrogante número 1. ¿Cómo se encuentra su corazón en este día? ¿Necesita acaso que traiga a memoria las palabras dichas por el Señor hace algún tiempo? Número 2. ¿Está haciéndolo? ¿Está trayendo a memoria las promesas de Dios y eso le está brindando seguridad? ¿Está meditando en su palabra? Y número 3. ¿Está su alma descansando? Que el buen Señor tiene su vida y sus tiempos, su vida y sus tiempos en sus manos. ¿Estamos descansando en eso? Dios tiene el control de nosotros, Dios tiene el control de cada una de las cosas que nosotros podemos poner y hacer en este mundo. De esta forma, hemos querido ver cómo esta primera parte de estos versículos 17 y 18 tienen una connotación fuertemente moderna, tiene una connotación fuertemente presente, que no solo fue escrita en el tiempo de Jesús, sino que ha sido trascendente, ha surcado los tiempos, ha surcado las generaciones y hasta recibirla nosotros ahora en este tiempo, 2020 y tantos años después de la presencia de Jesucristo en este mundo corporalmente, nos damos cuenta que vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que creamos en eso. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte en el análisis de estos dos versículos que ahora estamos haciendo en este estudio. Y vemos cómo está una palabra que usa el versículo 18, que dice: los que os decían en el postrer tiempo, o sea, los apóstoles del Señor Jesucristo decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. El burlador, el sarcástico, se aparta de la verdad para andar en sus deseos pecaminosos. Una vez más, el Señor, a través de la epístola de Judas, nos está previniendo sobre aquellas personas que van a estar a nuestro alrededor. Estos dos versículos, si ustedes los analizan desde este punto, nos da el versículo 17, primero, la fortaleza para enfrentar algunas pruebas y que recordemos la palabra de Dios y sus promesas. Y después, inmediatamente después, nos dice, nos están previniendo, nos están adelantando que van a haber personas que se burlen tanto de Dios como de nosotros en medio de esta situación. Y dice que andarán según sus malvados deseos. Y puede ser que estos burladores, como hemos visto en la tendencia que hay en esta epístola, puede ser que estén dentro de la iglesia, puede ser que estén cerca de nosotros. Entonces tenemos que tener extra precaución con este tipo de personas. Nos hemos encontrado en algún lugar o en alguna reunión y de repente comienza a escuchar risas burlescas o algún tipo de comentarios fuera de lugar de alguna persona hablando con ironía acerca de cosas de Dios, risas de burla, ya sea hacia usted como cristiano o hacia alguien más. ¿Qué se siente cuando escucha esas risas, a veces carcajadas de burla, y si sabe que estos burladores y están a su alrededor señalando a Dios, haciendo mofa de Dios, inventándole nombres a Dios, son parte de las características de este tiempo también? Van a haber personas que van a hacer comentarios denigrantes en contra de todos aquellos que tienen fe. Van a cuestionar la fe, van a decir que esa es una pérdida de tiempo, van a decir que eso es para los ignorantes, van a decir muchas cosas. Aquellas personas también que le ponen algún tipo de apodo a Dios, y yo creo que nosotros tal vez en Latinoamérica somos muy tal vez muy confianzudos, si cabe esa palabra, lo vamos a poner entre comillas, esa palabra confianzudos. Creo que agarramos mucha confianza muy rápido, tenemos la costumbre de siempre poner nombres, de cambiarle nombres o de buscar una similitud
en apariencia a otras cosas y de esa manera asignar un apodo. Siempre como que somos así, aun cuando somos cariñosos, aun cuando no tenemos ninguna mala intención. Le ponemos apodos cariñosos a nuestra pareja, apodos cariñosos a nuestros hijos, y lo hacemos con una costumbre que probablemente no tenga mala intención, pero creo que cuando nosotros nos referimos a Dios, al Señor, al Creador de los cielos y de la tierra, que merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza y por supuesto un absoluto respeto, aunque tengamos una buena relación con Él, aunque seamos amigos con Dios, aunque tengamos una conversación diaria con Él, creamos en su palabra, creamos en sus promesas, creo que hay una línea que no debemos cruzar en cuanto al respeto al Creador. Creo que si bien es cierto, podemos hablar con toda libertad delante de Él, no lo puedo tratar con toda libertad. Puedo tratar a un amigo, puedo ponerle un apodo a un amigo que no es correcto, pero no lo puedo hacer con Dios. La palabra de Dios, la Biblia, tiene suficientes nombres, suficientes maneras de poderlo llamar: Jehová Nisi, Jehová Rama, Jehová Jireh. Hay tantas cosas que la Biblia ya está escrito: el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Rey de Reyes. ¿Por qué le tengo que inventar otro nombre? Entonces, dentro de todo esto, la gente se burla también de ese para ellos, por supuesto, de ese ser, entre comillas, superior, entre comillas, al cual ellos no conocen, y por eso toman el riesgo de ponerle un nombre o un apodo. Todo esto es catalogado como los burladores, de los cuales habla Judas en el versículo 18. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Ahora vamos a ver cómo en otro lado, en otra porción de la Escritura, se menciona también esto y nos advierte que esto sucederá en nuestro alrededor. La segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3, en la primera parte del versículo, dice Pedro: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. En otros estudios hemos hablado acerca de esta palabra concupiscencia, que son palabras pues a veces muy bíblicas, muy de estos tiempos de la escritura, de la literatura. Y la palabra concupiscencia son nuestras pasiones, nuestros deseos, a dónde nos conducen esas pasiones y esos deseos. Entonces nos damos cuenta que en el mismo sentir que hay en el Espíritu Santo, en la revelación hacia Judas y en la revelación hacia Pedro, ambos nos advierten acerca de estas personas que estarán a nuestro alrededor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o sus propias tendencias de vida. El burlador desea pecar y anda acorde a esos deseos malvados, no importándole a quién se pasa llevando. Por supuesto, se puede pasar llevando a Dios, se puede pasar llevando a la Biblia, se puede pasar llevando a la iglesia, se puede pasar llevando a todos aquellos que tienen fe. Proverbios capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Es algo que ya estaba predicho, es algo que ya Dios entendía que iba a suceder por la naturaleza de los seres humanos. Tenemos esa naturaleza de burlarnos de las cosas cuando no las entendemos, cuando no las queremos, cuando lo rechazamos o cuando estamos en el otro lado de la historia. Resulta que estamos hablando de Dios, resulta que estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra. Y si yo no estoy a favor de Dios, estoy en contra de Dios. Es muy difícil llegar a un punto en donde yo pueda no estar en contra de Dios. Hay personas que hablan en contra de las personas de fe, hay personas que hablan en contra de asignarle a un creador supremo todo lo que hay en este mundo, y si no están a favor de eso, entonces están en contra de eso, aunque no lo digan públicamente. Hay otros que sí lo hacen públicamente y se burlan de estas maravillosas y sobrenaturales teorías creacionistas de que Dios es el que hizo todo y que ha calculado todo y que es el ingeniero sobrenatural y divino de todo lo que hay en este mundo, en sus alrededores y hasta en lo que el rover ha encontrado en Marte, si es que es cierto que ha llegado ese aparato hasta Marte. Todo eso lo hizo Dios.
ese polvo, esas rocas que se han visto en esos videos, de esas historias de el rover que ha llegado hasta Marte, todo eso lo hizo Dios. La ciencia descubre, la ciencia no inventa. La ciencia descubre lo que un creador sobrenatural y todopoderoso ha hecho. La ciencia únicamente descubre. Pero los burladores están siempre insensatos, aborreciendo la ciencia. Desean burlarse todo el tiempo, aman la simpleza y desprecian la sabiduría, aborrecen la ciencia de Dios. Hay una ciencia de Dios y eso está en la palabra, hay que buscarla. El burlador se mofa entonces de la aparente tardanza del arrebatamiento de la iglesia fiel, por supuesto, ignorando algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Pero este burlador se mofa porque él cree que las cosas están escritas por gusto, porque dice, no, eso nunca va a pasar, eso son promesas de los cristianos, esa es una tendencia de pensamiento de los cristianos, esas cosas no suceden. Hablando, por ejemplo, acerca del arrebatamiento, como lo dije hace un rato, el rapto. La palabra rapto como tal no aparece escrita en la Biblia, pero sí aparece la palabra arrebatamiento, que significa también transposición, transponer a una persona de un lugar a otro. Entonces, doctrinas como estas que parecen sacadas de una novela de ficción, y eso es lo que ellos tratan de hacer ver en el mundo, como que lo que hablamos y lo que decimos viniera de una novela de ficción, para ellos es irreal el hecho de que usted y yo vamos a ser traspuestos, de que vamos a ser arrebatados milagrosamente, que vamos a desaparecer de esta tierra y nos vamos a reunir con nuestro Dios en una nube y nos vamos a ir al cielo. Para ellos eso es un cuento, para nosotros es una realidad, para nosotros es una doctrina bíblica, para nosotros es una de las promesas de Dios que solidifican nuestra fe, que apuntalan nuestro corazón, nuestra alma, cada vez que entramos en un momento de crisis. Pero para ellos esto nada más es algo que no se va a cumplir. Los tiempos han pasado, hace mucho predicamos acerca de esto, y ellos dicen, ya ven, no les ha pasado nada, no se ha ido nadie. Más bien están preparando echarle la culpa a los marcianos. Ya no existen los marcianos, hoy son alienígenas. En mi tiempo, cuando éramos pequeños, decían los marcianos, todo venía de Marte. Hoy se han dado cuenta que no hay nada en Marte, más que polvo y piedras, pero hoy son alienígenas. Hoy van a inventar que entonces estos seres vienen de otro lugar. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. El burlador se mofa de la aparente tardanza de ese arrebatamiento de la iglesia. Primer punto, ignoran voluntariamente que la aparente tardanza del Señor es para la salvación de ellos mismos. No lo saben sencillamente. Y si lo saben, lo hacen a un lado de sus mentes porque no tienen interés en acercarse a Dios. Pero la aparente tardanza de Dios tiene un motivo, y es la salvación de todos sobre la faz de la tierra. Nos está dando tiempo. Yo a esto lo llamo al versículo o a la porción de la Biblia que estoy a punto de compartir con ustedes, la ventanilla de atención al cliente del cielo. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 10. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 10. Dice la Biblia: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, que es lo que hemos estado hablando, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda,
sino que todos perezcan, que ninguno, perezca, que no sé queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos damos cuenta en toda esta porción de la Escritura, segunda de Pedro 3, del 3 al 10, cómo está toda la explicación desde la creación, cuál era el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y las personas ignoran voluntariamente, quieren dejar a un lado voluntariamente estas propuestas que Dios le ha puesto a los seres humanos, que a través del arrepentimiento podamos alcanzar la vida eterna. Pues no. ¿Cuántas veces hemos predicado sobre esto? ¿Cuántas veces hemos dicho, la ventana de atención al cliente del cielo se va a cerrar en un momento dado? Ir y buscar la gracia de Dios, el perdón de Dios a través del arrepentimiento para obtener la vida eterna, eso es la ventana de atención al cliente. Dios está pendiente de que nosotros lleguemos. Siempre va a haber alguien listo para atendernos en el momento en el que lleguemos con un corazón arrepentido a buscar la gracia de Dios. Siempre Dios está listo para atendernos. Pero va a llegar un momento en que esa ventana se va a cerrar. No sabemos cuándo va a ser. Nadie, ni un predicador, ni un profeta, nadie, porque la Biblia dice que no ha revelado el día en el que el Señor Jesucristo vendrá a arrebatar a su iglesia. Nadie sabe cuándo va a ser eso. Dios es el único que lo tiene, pero la ventanilla de servicio al cliente se cerrará y las oportunidades de arrepentimiento para alcanzar la vida eterna serán cerradas en ese tiempo cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, es necesario que nosotros aprovechemos la oportunidad mientras esto sucede, porque ya todos sabemos bíblicamente qué viene después del arrebatamiento de la iglesia. A todos los que queden acá entrarán en la gran tribulación. Mientras esta ventanilla esté abierta y disponible, es necesario llegar. La tribulación, una vez en ella, hay que vivirla. El que se quedó y va a pasar ese tiempo que la Biblia describe en tribulación porque no aprovechó los horarios de servicio de la ventanilla del cielo. Está abierto 24 horas, pero un día se va a cerrar. Pero Dios dice que para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. En este mundo se creó un calendario o varios calendarios, depende de la zona geográfica donde usted viva. En este mundo se creó un reloj para poder medir los tiempos de lo que va sucediendo durante el día, desde relojes de sol como hacían antes, relojes de luna como hacían después, o los relojes que hoy tenemos electrónicos, etcétera. Hay algunos que hasta nos miden las calorías y las palpitaciones del corazón. Todos esos relojes lo que han venido a hacer es a delimitar nuestro día para que seamos más organizados en lo que hacemos. Pero Dios no tiene relojes. Dios no, en el cielo no hay día ni hay noche, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, porque Dios el Señor ilumina todo el día ese lugar majestuoso, ese paraíso majestuoso. Entonces no hay un calendario, no hay un reloj. Para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Pero un día Él va a decir, se acabó, hoy voy a ir por mi iglesia. Entonces tenemos que estar preparados. Los burladores ignoran esa verdad. El burlador se mofa del Señor, pues no le ama ni le respeta, no le teme. Es lo que hablaba yo hace un rato. Y decía, ¿cómo le vamos a poner un apodo a Dios? ¿Cómo le vamos a llamar, aunque sea cariñosamente, un nombre diferente? Ya no se diga personas que se burlan de Él y le ponen nombres verdaderamente denigrantes. Es porque el burlador se mofa de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, entonces ellos se mofan de Dios y hacen hasta caricaturas acerca de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. El temor de Dios es un temor reverente. El temor de Dios no es miedo a Dios. No es lo que tal vez algunas corrientes de pensamiento quieren inculcar, de que Dios es un Dios que es un justiciero, que es un disciplinador, que en todo momento va a andar siempre con
con un látigo o con un mazo dándonos en la cabeza cada vez que nos portamos mal, o está listo cada vez que cometemos un error para ponernos una penalidad y que ese error va a traer consecuencias y esto y lo otro. La Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios disciplinado, por supuesto, es un Dios que ve los corazones, es un Dios que en su momento dado nos tendrá que corregir, como dice la Escritura, como nosotros corregimos a nuestros hijos. Pero vemos que la gente le tiene, ha perdido ese temor a Dios. El temor al miedo, como lo estoy describiendo en los segundos pasados, no es lo que Dios quiere para él. Lo que Él quiere es que tengamos un temor reverente, un sincero deseo de no fallarle a Dios, un sincero deseo de no molestar a Dios, de no entristecer a Dios. Ese es el temor al que la Biblia se refiere. Es por eso que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Todas estas cosas es tenerle temor a Dios. Ven ustedes cómo no hay aquí el hecho de decir: voy a cometer un pecado, entonces va a venir Dios y me va a pegar en la cabeza. No, el temor, el sincero deseo de no ofender a Dios a través de la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces vemos que al perder el temor, como lo hacen los burladores, al perder ese temor a Dios, caen en todo este tipo de cosas porque sencillamente no les interesa quedar bien con Él. La iglesia, la sociedad, el mundo, las naciones, organizaciones mundiales, organizaciones en las cuales están inscritos países, estados completos, corrientes de pensamiento que se infiltran y se hacen doctrinas de Estado, leyes que están saliendo en el mundo, están siendo editadas en contra de Dios y se burlan de Dios. Esas leyes, esas corrientes de pensamiento, el incorporar a muchas corrientes de pensamiento en el mundo está ofendiendo a Dios directamente, y eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Vuelvo al principio de este estudio. Entonces, cuando vemos todo esto, puede ser que tengamos desánimo en el corazón y digamos: estamos viviendo en un mundo que se deteriora día a día, estamos viviendo en una sociedad que cuesta aceptar, estamos deprimidos, estamos desmotivados en seguir adelante. Pero ánimo, y es aquí donde entro en la primera parte del estudio de nuevo. Pensemos en las promesas de Dios, pensemos en lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, pensemos en todo el respaldo que vamos a tener. Eso va a apuntalar nuestra alma, eso fortalecerá nuestro espíritu, eso nos dará ánimo para seguir adelante, para seguir en este mundo que Dios creó, que ha prestado a los hombres para que lo administremos y que no lo estamos haciendo muy bien, pero Dios ha prometido muchas cosas buenas, entre ellas que va a bendecir a su pueblo, nos brindará seguridad, nos brindará tranquilidad, nos brindará el hecho de seguir esperando con ansias el momento en que Él venga por su iglesia. Esa es la esperanza de los cristianos. Tengo tres interrogantes para este tiempo de participación. ¿Conocemos burladores de estos tiempos postreros y apocalípticos? Algunos que están a su alrededor. ¿Qué estamos haciendo ante las burlas de ellos con la palabra de Dios en la mano? ¿Estamos dispuestos a marcar distancia de toda aquella persona que se burle del Señor y de su palabra? Vamos a levantarnos y vamos a decir algo cuando estemos escuchando que hablan mal de Dios y le ponen apodos. ¿Estamos dispuestos a interceder por aquellos burladores para que el Señor les dé una oportunidad de arrepentimiento antes que sea demasiado tarde? Para aquellos que tienen algún tiempo de estar conectados a este estudio bíblico, al final siempre hacemos una oración y decimos también en esa oración, pedimos: Señor, bendice a aquellos que en algún momento han rechazado nuestra palabra, que en algún momento nos han rechazado cuando queremos compartir con ellos el Evangelio, la esperanza de Dios. Oramos por esas personas para que Dios de alguna forma se manifieste a sus vidas milagrosamente y ablande ese corazón para que nosotros podamos entonces compartir la palabra. Concluimos haciendo un breve análisis de ambos puntos que hemos querido compartir con ustedes y que hemos aprendido de estos dos versículos de la epístola de Judas. Si los tiempos son peligrosos y apocalípticos, pero que nuestra alma
encuentre consuelo, pues son justamente estas cosas las que nos anuncian que el día de la redención de Dios está a las puertas. Ciertamente nuestro Señor vendrá y no tardará. No permitamos que nuestros oídos y nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, se contamine con la burla hacia nuestro Señor y Dios, hacia su palabra infalible. No nos desanimemos a causa de esos burladores, pues recordemos que el Señor ya nos advirtió que eso iba a pasar. Cierro leyendo estos dos versículos que hemos analizado, Judas 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, por los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Tenemos que tener precaución y tenemos que tener paz, esperanza y fe en que el Señor pronto vendrá por su iglesia. Acompáñenme en una oración. Señor Jesús, te doy gracias por darnos la oportunidad de ser salvos. Te doy gracias por la oportunidad de poder, Señor, un día ver cómo vienes por tu iglesia y ser arrebatado contigo en las nubes. Señor, bendice a todos aquellos que de alguna forma no han querido acercarse a ti, que nos han rechazado cuando hemos llegado con la Biblia abierta, cuando hemos querido compartir con ellos la maravillosa experiencia de ser cristianos. Señor, bendícelos, ten misericordia de todos ellos y ayúdalos, manifiéstate a sus vidas con amor, con milagros, para que ellos puedan llegar a ti y abrir sus corazones. Te pido, Señor, una bendición especial sobre todos aquellos que están ahora conectados con nosotros. Si tú quieres dar este paso de fe, si quieres abrir tu corazón a Jesús, haz conmigo esta oración ahí donde estás y dile: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para lavar todos mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Toca mi corazón y ayúdame, Señor, a ser salvo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero felicitarte si hiciste esta oración. Estás ya escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Es el mejor paso y la mejor decisión que has podido tomar. Gracias por su atención a este estudio. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.